Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase vamos a ver dos temas. En la primera parte vamos a ver electricidad, corriente, resistencia y circuitos. Y el esquema de la clase va a ser como se indica aquí. Va a haber 5 secciones: corriente eléctrica, resistencia, resistencia y temperatura, resistores en serie y en paralelo y leyes de Kirchhoff. Y luego vamos a ver un resumen final. Entonces vamos a comenzar con corriente eléctrica. Y en esta sección vamos a ver cómo se da el flujo de cargas eléctricas a través de un material. La corriente eléctrica, como primera aproximación, se puede definir como un flujo neto de carga a través de alguna región del espacio. Y para tratar de comprender un poco mejor qué significa, se puede hacer la siguiente analogía entre la corriente eléctrica y el flujo de moléculas en un fluido, ya que la corriente eléctrica es el flujo de portadores de carga, que son partículas cargadas. Y ahora lo que vamos a hacer es definir qué es la corriente eléctrica con mayor precisión. Supongamos, como se muestra en esta figura, que hay cargas que tienen un movimiento perpendicular a una superficie A. Aquí en la figura la superficie es este círculo que se muestra en azul. Las cargas son, aquí las que están en celeste, son cargas positivas y se están moviendo en la dirección que indican estos vectores velocidad y están produciendo una corriente como se indica aquí con este vector. Entonces se puede definir como corriente promedio a la carga que pasa a través de un área A por unidad de tiempo. Si la carga total que pasa a través de esa superficie es delta Q y lo hace en un intervalo de tiempo delta T, entonces la corriente promedio está dada por esta expresión. Es igual a el cociente entre la cantidad de carga que atravesó la superficie y el tiempo en el que tardó en atravesarla. La corriente es una cantidad escalar y su unidad en el sistema internacional es el ampere y se representa por una A mayúscula. En unidades básicas del sistema internacional, un ampere es equivalente a un coulomb por segundo, ya que la corriente tiene unidades de carga sobre tiempo. Ahora bien, si la carga varía a lo largo del tiempo, entonces la corriente eléctrica también lo va a hacer. Por ello, es útil definir la corriente instantánea, que no es otra cosa que el límite diferencial cuando el intervalo de tiempo que acabamos de ver en la definición de corriente promedio tiende a cero. Por lo tanto, la corriente instantánea es la derivada de la carga respecto del tiempo. Los portadores de carga, que ya los hemos mencionado, son partículas con carga que pueden moverse y producir una corriente, y pueden ser portadores tanto positivos como negativos. Ejemplo de portadores positivos podrían ser los protones y ejemplo de portadores negativos podrían ser los electrones. Para definir el sentido de la corriente se utiliza la siguiente convención. Si la corriente está ocasionada por portadores de carga positivos, entonces la corriente tiene el mismo sentido que la del flujo de los portadores. Es decir, si tenemos un conductor
por el cual está viendo una corriente con portadores de carga positivos, que por ejemplo, como los estoy dibujando aquí, se mueven hacia la derecha, entonces la corriente también tiene ese sentido, va hacia la derecha cuando la corriente es positiva. Y en el caso que los portadores de carga sean negativos, la corriente tiene sentido contrario a la del flujo de portadores. Entonces aquí ahora voy a dibujar un conductor en el que los portadores de carga son electrones y que se están moviendo hacia la izquierda. Entonces, la corriente, por convención, se considera que tiene el sentido contrario al movimiento de estos portadores, ya que son negativos. Es decir, que el sentido de la corriente, cuando la corriente es positiva, también es hacia la derecha. Si por alguna circunstancia el valor de la corriente fuera negativo, eso lo que quiere decir es que en realidad el sentido de la corriente es opuesto al que se adoptó inicialmente por convención. Por ejemplo, en conductores eléctricos, la corriente está ocasionada por movimiento de electrones, que son portadores de carga negativa, como acabamos de decir. Entonces, en esa situación, los conductores tienen un sentido de circulación de corriente contrario al sentido real de los movimientos que están realizando los electrones. Y ahora vamos a ver un modelo microscópico de la corriente para tratar de determinar cuál es el valor de la corriente en función de parámetros microscópicos del material. Para ello consideremos la corriente en un conductor, como se muestra en esta figura, de área de sección transversal A. Se muestra que el conductor es cilíndrico, por lo tanto esta sección transversal es circular y es esta que se muestra aquí. Y supongamos que este material tiene una densidad en volumen de portadores de carga igual a N. Es decir, que esta cantidad dice el número de portadores de carga que hay por unidad de volumen. Entonces, en un segmento de volumen igual a por delta X, que sería el segmento que está en color gris, que tiene un volumen igual a el área de sección transversal por su longitud, que es igual a delta X, hay contenidas una cantidad igual a N, que es la densidad en volumen, por A por delta X, que es el volumen, de portadores de carga. Por lo tanto, la carga total de los portadores en este segmento de material es igual a Q, que es la carga de cada uno de los portadores, por N a delta X, que como vimos acá es la cantidad de portadores que hay en ese volumen. Ahora, si delta T es el intervalo de tiempo que se requiere para que un portador se mueva una distancia delta X, es decir, que por ejemplo para un portador que está sobre esta tapa del volumen, es el tiempo que requiere para que viaje hasta la otra tapa del volumen, ya que la distancia entre las dos tapas es delta X, entonces la velocidad de los portadores es igual a el cociente entre S delta X y delta T, que es el tiempo que tarda un portador en viajar ese delta X. Ahora bien, dado que en ese delta T todos los portadores de carga que estén en este volumen, que se encuentra coloreado en gris, van a pasar a través de esta sección transversal, porque si pasa justamente
el último, que es el que está sobre esta etapa, entonces también pasan todos los anteriores. Por lo tanto, en un tiempo delta t, la cantidad de portadores que están en este volumen es la que va a atravesar esta superficie. Entonces, reemplazando este delta x aquí como la velocidad por el tiempo, tenemos que la carga total que se va a atravesar en esta superficie en un tiempo delta t está dada por esta expresión. La carga de un portador por la densidad de portadores por la sección transversal del conductor por la velocidad de los portadores por el tiempo delta t, definido como lo acabamos de definir. Entonces, podemos decir que la corriente en un conductor, en función de los valores microscópicos, que el valor promedio se define como la carga que atravesó una superficie de sección transversal de área igual a en un tiempo delta t, a partir de la expresión que vimos recién, tenemos que es igual a Q, la carga de un portador, por N, la densidad de portadores, por A, que es la sección transversal, el área de la sección transversal, por B, que es la velocidad de los portadores. Si tenemos un conductor en donde los portadores son los electrones libres, y si entre los extremos del conductor se aplica una diferencia de potencial nula, entonces el conductor está en equilibrio electrostático y el campo eléctrico en el conductor es nulo. En esa situación, los electrones se van a mover de manera aleatoria en todas las direcciones, ya que no hay ninguna dirección privilegiada, de modo similar a lo que ocurre con moléculas en un gas. Por lo tanto, no va a haber un flujo neto de carga a través de ninguna sección del conductor. Y por lo tanto, la corriente en el conductor va a ser cero. Y en el caso en que la diferencia de potencial que se aplica en los extremos del conductor es distinta de cero, es decir, no es nula, esto se puede realizar, por ejemplo, utilizando una pila o una batería, entonces el conductor ya no está más en equilibrio electrostático y se establece un campo eléctrico dentro del mismo. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza eléctrica sobre los electrones que se encuentran libres en el material y ya va a haber una dirección preferencial en la que se van a estar moviendo los electrones. Por lo tanto, va a aparecer ahora sí un flujo neto de carga a través de una superficie de sección transversal. Por lo tanto, en esta situación, la corriente va a ser distinta de cero. Es decir, si se aplica una diferencia potencial nula, que es lo mismo que no se aplique ninguna diferencia potencial en un conductor, la corriente que circula es cero. Y si se aplica una diferencia de potencial distinta de cero a un conductor, entonces sí aparece una corriente. Y en esa situación los electrones van a ir colisionando contra los átomos de la red del conductor. Por lo tanto, dado que en esas colisiones los electrones van a transferir energía cinética a los átomos, se incrementa la energía vibratoria de los mismos. Y, debido a esa energía vibratoria, aumenta la temperatura del conductor. Es decir, que hacer circular una corriente por un conductor genera aumento de la temperatura del conductor y
una disipación de calor. Ahora, en este capítulo vamos a ver qué es la resistencia y vamos a ver la ley de Ohm. En un conductor con una diferencia de potencial delta V aplicada, ya vimos que aparece una corriente. Ahora, en esta sección vamos a ver cuál es la relación que vincula a esta diferencia de potencial con dicha corriente. Vamos a comenzar definiendo qué es la densidad de corriente, que se representa por la letra J mayúscula. Se define como la corriente por unidad de área transversal, es decir, que está dada por esta expresión. Y, por lo que vimos en la sección anterior, se tiene que es igual a la carga de cada portador por la densidad de portadores por la velocidad de los portadores. Y esta expresión es válida solo si la densidad de corriente es uniforme a lo largo de toda la superficie y la superficie de área A es perpendicular a la dirección de la corriente. Es una cantidad escalar y en el sistema internacional su unidad es el ampere por metro cuadrado y se escribe de esta manera, ampere sobre metro al cuadrado. Y la relación que establece el vínculo entre la densidad de corriente y el campo eléctrico se denomina ley de Ohm en honor al físico alemán que la desarrolló, que se llamaba Ohm. Y establece que en algunos materiales la densidad de corriente y el campo eléctrico son proporcionales, es decir, que se puede escribir esta expresión. J es igual a una constante sigma por el campo eléctrico E, en donde esa constante de proporcionalidad J se denomina conductividad, ya que para un campo eléctrico fijo, si esta constante que vincula a la densidad de corriente y al campo aumenta, entonces aumenta la corriente, que es lo mismo que decir que aumenta la densidad. Por lo tanto, esta constante, cuanto mayor es, más conducción eléctrica hay para un campo eléctrico fijo. De ahí su nombre. Y es importante destacar que hay materiales que no cumplen con esta relación y se denominan materiales no óhmicos. Ahora consideremos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme de valor A y que tiene una longitud L. ¿Cómo se representa aquí en esta figura? Aquí está el segmento del alambre, tiene una sección transversal cilíndrica en este caso, y se muestra que se le aplica una diferencia de potencial en sus extremos, cuyo valor es igual a el potencial en uno de los extremos menos el potencial en el otro, es decir, es el potencial en B menos el potencial en A. Y esa diferencia de potencial produce en el conductor un campo eléctrico que, como se ha visto, es la tasa de variación del potencial con la distancia. Está dado por esta expresión. Por lo tanto, si se supone que el campo eléctrico a lo largo del alambre conductor es uniforme, entonces su magnitud es igual a la diferencia de potencial delta V sobre la longitud del alambre, ya que este valor es igual a la derivada del campo en cada uno de los puntos, en el caso que el campo sea uniforme.
Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm y reemplazando el campo eléctrico, llegamos a que la densidad de corriente es igual a sigma por la diferencia de potencial sobre la longitud del alambre. Y dado que también por definición la densidad de corriente es igual a la corriente sobre el área, igualando estas dos expresiones, se obtiene una relación entre la diferencia de potencial y la corriente, en donde se observa que están vinculadas por una constante de proporcionalidad que es igual a la longitud del alambre sobre la conductividad sobre el área. Por lo tanto, se puede establecer una ley de Ohm, pero ahora que vincule la diferencia de potencial con la corriente en vez de la densidad de corriente con el campo eléctrico. Y establece esta nueva versión de la ley de Ohm que en algunos materiales la diferencia de potencial y la corriente son proporcionales, en donde a la constante de proporcionalidad se la denota con una R porque se denomina resistencia. Y su nombre proviene del hecho de que si uno ve esa versión de la ley de Ohm, puede verse que establecida una diferencia de potencial constante en el conductor, cuanto más chica es la resistencia, entonces más grande tiene que ser la corriente. O al revés, cuanto más grande la resistencia, más chica es la corriente. Con lo cual, esta constante, en cierto sentido, es una medida de la resistencia que opone el material al paso de la corriente. Y, como vimos, es igual a la longitud del alambre sobre el producto de la conductividad por el área de la sección transversal. Su unidad en el sistema internacional es el ohm y su símbolo es una letra griega omega mayúscula, y un ohm es equivalente a 1 volt sobre ampere, que esta relación surge de la ley de Ohm, ya que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la corriente. Por lo tanto, tiene unidades de potencial sobre corriente. Y también es útil definir la resistividad como la inversa de la conductividad. Es decir, cuanto más conductor sea un material, quiere decir que tiene más conductividad, entonces este cociente se hace más chico, por lo tanto tiene menos resistividad. Es decir, son inversamente proporcionales. Y la unidad en el sistema internacional es igual a el ohm por metro. Y reescribiendo esta expresión de aquí arriba, reemplazando el inverso de la conductividad por la resistividad, se puede obtener la relación entre la resistencia de un alambre y la resistividad del material. Y está dada por esta expresión. La resistencia del alambre es igual a la resistividad del material con la que está constituido por la longitud del alambre sobre el área de sección transversal. Y es muy importante notar que hay una diferencia importante entre la resistividad y la resistencia. La resistividad es una propiedad intrínseca del material. Es decir, todos los alambres que están hechos con cobre tienen la misma resistividad porque la resistividad es propia del material. En cambio, la resistencia es una propiedad del objeto
porque depende de la geometría, depende de su longitud y de su área de sección transversal. Entonces, si bien todos los alambres de cobre tienen la misma resistividad, porque es una propiedad del material, no todos los alambres de cobre van a tener la misma resistencia si tienen distintos largos y secciones transversales. Por lo tanto, la resistencia es una propiedad del objeto. Y aquí tenemos una tabla en donde se puede ver una lista de materiales y la resistividad de los mismos expresada en ohm-metro. Puede verse que están ordenados de resistividad menor, es decir, desde los más conductores, a resistividad mayor, es decir, los menos conductores. Estos cuatro que están al inicio, plata, cobre, oro y aluminio, puede verse que tienen una resistividad del orden de 10 a la menos 8 ohm-metro y son considerados muy buenos conductores. Después tenemos un segundo grupo que es el de, por ejemplo, germanio y silicio, que tienen resistividades que van del orden de 10 a la 0 hasta 10 a la 3 y se los considera semiconductores. Y por último está como ejemplo de un aislante el vidrio, que es un material muy mal conductor, por eso es un aislante, y tienen resistividades del orden de 10 a la 10 a 10 a la 14 ohm-metro. Con lo cual es muy importante notar que los aislantes tienen resistividades que son del orden de 10 a la 20 veces mayores que los buenos conductores. Y ahora vamos a ver cuál es la relación entre la resistencia y la temperatura. En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura. Esa variación de la resistividad con la temperatura está dada por esta expresión. Puede verse que la resistividad de un material es igual a una resistividad ρ sub 0 por 1 más una constante alfa por la temperatura menos T sub 0, en donde T sub 0 es una temperatura de referencia y ρ sub 0 es la resistividad a esa temperatura de referencia. Por ejemplo, puede adoptarse que esta temperatura de referencia sea de 20 grados centígrados, que es usualmente una de las temperaturas utilizadas. Entonces, esta va a ser la resistividad que tiene el material a los 20 grados centígrados, ya que cuando T sea igual a T sub 0, este término se hace 0, entonces ρ es igual a ρ sub 0. Y dado que vimos que la resistencia es proporcional a la resistividad, entonces existe una ecuación análoga a la que vimos recién, pero para la resistencia. La variación de la resistencia con la temperatura está dada por esta expresión que es completamente equivalente, en donde T sub 0 es la temperatura de referencia y R sub 0 es la resistencia a esa temperatura T sub 0. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver materiales, conductores y semiconductores y cuál es el valor de la constante alfa, que se denomina coeficiente de temperatura y tiene unidades de grados centígrados a la menos 1. Por ejemplo, para los conductores, los buenos conductores, es del orden de 10 a la menos 3, 1 sobre grados centígrados. Y para los semiconductores también tiene aproximadamente ese valor, pero es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Para estos materiales, la resistencia o la resistividad aumenta al aumentar la temperatura.
Sin embargo, para estos materiales, la resistividad disminuye con el aumento de la temperatura, ya que la constante de proporcionalidad es negativa. Y por último, también es importante destacar que, como se observa aquí en esta figura, para algunos metales la resistividad casi es proporcional a la temperatura, porque hay algunos valores de temperaturas muy bajas en los que siempre existe una región no lineal, como se observa aquí. Acá se puede ver que en todo este rango la relación lineal es una muy buena aproximación. En cambio, en esta zona no, porque empieza a haber una curvatura, como se muestra aquí ampliado. Y lo que ocurre es que la resistividad alcanza algún valor finito conforme la temperatura tiende al cero absoluto, es decir, a la temperatura de 0 grados Kelvin. Con lo cual es importante siempre tener en cuenta que la proporcionalidad no cubre todo el rango de temperatura desde 0 grado Kelvin en adelante, sino que hay regiones en las que esa relación lineal no es válida. Y ahora vamos a ver resistores en configuración serie y paralelo. Lo que vamos a hacer es analizar circuitos eléctricos simples compuestos por distintas combinaciones de baterías y resistores. Un resistor es un elemento usado en circuitos eléctricos para controlar la corriente y tienen un determinado valor de resistencia. Y una batería es un elemento usado para mantener una diferencia de potencial entre puntos de un circuito. Es una fuente de energía y puede ocasionar que circule una corriente a través del circuito. Y una batería tiene, como vamos a ver, dos extremos, dos terminales, una que es positiva y se encuentra a un potencial mayor que la otra terminal, que es la negativa. Aquí vemos el circuito más simple posible para construir, que está constituido por un resistor con resistencia de valor R. Este es el símbolo del resistor, es decir, que el resistor está ubicado en el circuito aquí en este lugar. Y aquí se indica su valor de resistencia. Una batería con una diferencia de potencial delta V. Este es el símbolo de la batería, con lo cual aquí en el circuito se encuentra ubicada aquí entre los puntos A y B. Y como dijimos, tiene un valor de diferencia de potencial delta V. Cables de conexión entre los distintos elementos, que están representados simplemente por líneas, son estos que se encuentran aquí, es decir, esta batería está conectada por un cable a el resistor, que luego está conectado a este otro elemento, que es un interruptor, es decir, una llave para prender y apagar. En este caso, la llave se encuentra cerrada, es decir, el circuito está cerrado de modo tal que si hay una corriente, la corriente puede circular a través de la llave y volver a la batería. Y en esta situación, al aplicar una diferencia de potencial en donde la terminal positiva está aquí y la negativa está aquí abajo, se va a establecer una corriente en donde la carga positiva se mueve en el sentido de las agujas del reloj, como se indica aquí, que es el sentido de circulación de la corriente, ya que las cargas positivas van a ser repelidas por la terminal positiva y atraídas por la terminal negativa, con lo cual la corriente de cargas positivas tiene esta dirección, por lo tanto adoptamos como sentido de la corriente esta dirección, que es el sentido de la corriente de carga positiva. Y el valor de la corriente que va a circular por este circuito viene dado por la ley de Ohm.
es igual a la diferencia de potencial delta V que establece la batería sobre la resistencia que tiene el resistor. Y estamos considerando que los cables de conexión tienen resistencia igual a 0, cosa que en la vida real no es cierto, pero tiene una resistencia relativamente baja comparada contra los otros elementos, con lo cual su resistencia se puede despreciar, es decir, considerar que tiene una resistencia nula. Entonces, si la llave está cerrada, este circuito posibilita que circule una corriente debido a la diferencia de potencial que establece la batería entre los puntos B y A, y si la llave se abre, acá queda el circuito abierto, con lo cual ya no hay forma de que circule la corriente. Por lo tanto, pasaría a ser la corriente igual a 0, a pesar de que la diferencia de potencial entre estos dos puntos sigue siendo todavía delta V. Dado que la resistencia en los cables de conexión se desprecia, entonces la diferencia de potencial entre el punto B y el punto C es 0. Es decir, podemos decir que el potencial entre B y C, la diferencia es igual a 0. Lo mismo cuando esta llave está cerrada, ocurre entre el punto A y el punto B. Es decir, los cables de conexión lo que hacen es equiparar el potencial a lo largo de todo el cable. Ahora, si la llave se abre, entonces deja de haber una corriente y este extremo de la llave va a tener un potencial igual a B sub A y este otro extremo de la llave va a tener un potencial igual a B sub D, que a su vez va a ser igual a B sub C, ya que por no haber corriente no hay caída de potencial en la resistencia, y que va a ser igual a B sub B, con lo cual el potencial que va a tener este punto va a ser igual al del otro extremo positivo de la batería. Es decir, en el caso que uno abra la llave, toda la diferencia de potencial delta V queda establecida entre los contactos de la llave. Cuando la llave se cierra, la diferencia de potencial que cae en la llave es 0. La combinación serie es una combinación de elementos que están conectados de modo tal que por ellos circulan los mismos portadores de carga y por ende también la misma corriente. En esta figura se puede observar la combinación serie de dos lámparas que tienen resistencias R1 y R2 respectivamente. Acá se ve una batería real, un esquema real de una batería que tiene su extremo positivo, que está conectado por un cable a la primera lámpara. La corriente luego circula por adentro de la lámpara, sale por este extremo que está conectado al extremo de la otra lámpara. Luego la corriente, luego de circular por adentro del filamento de la lámpara, sale por este otro extremo y retorna a la terminal negativa de la batería. Este tipo de conexiones en donde la corriente que circula a través de los elementos es la misma, se denomina conexión serie o combinación serie. Ahora bien, este circuito, que como está dibujado es un circuito real, se puede establecer como un diagrama de circuito utilizando dos resistores que tengan también resistencia R1 y R2 y una batería que tenga una diferencia de potencial delta V que era la misma que estaba estableciendo aquí esta batería. Con lo cual este circuito esquemático es completamente análogo, por eso aquí está esta flecha en las dos direcciones, a este circuito que está aquí. Y va a circular a través del circuito una única corriente I que va a pasar a través de los dos resistores y retornar nuevamente a la terminal negativa de la fuente, de la batería. Ahora bien, dado que tiene que ocurrir que la diferencia de potencial establecida
en la batería, esta diferencia delta V, tiene que ser necesariamente igual a la diferencia de potencial que hay sobre la resistencia 1 más la diferencia de potencial que tiene que haber sobre la resistencia 2. Es decir, no estamos diciendo otra cosa más que el potencial en el punto A menos en el potencial en el punto C, que esto es igual a delta V, tiene que ser igual a el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B más el potencial en el punto B menos el potencial en el punto C. Fíjense que acá tenemos un potencial B restando y acá uno sumando, con lo cual se cancelan. Ahora, esta diferencia de potencial es delta V1, es la diferencia de potencial que cae en esta resistencia. Y esta diferencia de potencial es delta V2, es la diferencia de potencial que cae en esta resistencia. Con lo cual, la diferencia de potencial total de la batería es la suma de las dos diferencias de potenciales en los dos resistores. Por lo tanto, reemplazando esta diferencia de potencial por lo que establece la ley de Ohm, es decir, la diferencia de potencial en la resistencia 1 es la corriente que circula por esa resistencia por el valor de la resistencia. Más este delta V2 tiene que ser igual a la corriente que circula por la resistencia 2 por el valor de la resistencia 2. Y sacando factor común, la corriente, terminamos teniendo que la diferencia de potencial total, la de la batería, es igual a la corriente que circula en el circuito por la suma de las dos resistencias. Ahora lo que se quiere es buscar que se puedan reemplazar estos dos resistores por un solo resistor que tenga una resistencia equivalente, que significa que si se pone ese único resistor equivalente, va a hacer circular por este circuito exactamente la misma corriente que circulaba por este. Es decir, sobre los extremos A y C, al aplicarse la misma diferencia de potencial, se obtiene la misma circulación de corriente. Eso quiere decir que esta resistencia es equivalente a estas dos. En este circuito equivalente, si se plantea la ley de Ohm, se tiene que la diferencia de potencial establecida por la batería es igual a la corriente I, que es la que tiene que circular para que los circuitos sean equivalentes, por el valor de la resistencia equivalente. Entonces, si igualamos esta expresión con esta expresión, se obtiene finalmente que los resistores en serie tienen una resistencia equivalente que es igual a la suma de cada una de las resistencias de esos resistores. Es decir, supongamos que este resistor tiene una resistencia de 2 ohm y este resistor tiene una resistencia de 3 ohm. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 2 ohm más 3 ohm, es decir, 5 ohm. Con lo cual, si uno reemplaza estos dos resistores por una resistencia de 5 ohm, va a estar obteniendo exactamente la misma corriente de circulación en el circuito. Y ahora vamos a ver la combinación en paralelo. Los elementos conectados de modo tal que están sometidos a una misma diferencia de potencial. Noten que en la combinación serie los elementos están sometidos a la misma corriente. En cambio, en la combinación paralelo están sometidos a la misma diferencia de potencial. Y aquí se ve un esquema con una combinación paralelo de dos lámparas. Se observa la batería con su terminal positiva y su terminal negativa. Y puede verse que los dos extremos de las dos lámparas están conectadas a el extremo
positivo de la batería. Y los dos extremos de la lámpara, los otros dos extremos, están conectados a el extremo negativo de la batería. Con lo cual, la diferencia de potencial que hay entre estos dos extremos de esta lámpara es la misma que la de la batería, y la diferencia de potencial que hay entre estos dos extremos de esta lámpara también es la misma que la diferencia de potencial que establece la batería. Y un diagrama de circuito con dos resistores, como se observa aquí en esta figura, que es equivalente a este circuito de las dos lámparas, ya que la resistencia de los resistores son R1 y R2, igual que la resistencia que tenían las lámparas. Y puede verse que los extremos de los dos resistores están conectados a través de cables a los extremos de la batería. Con lo cual, en los dos resistores la diferencia de potencial aplicada es delta V. Ahora, en este punto hay una bifurcación, se denomina nodo, en donde la corriente que sale de la batería y que tiene un valor I, se divide, porque se tiene que conservar la carga, es decir, toda la carga por unidad de tiempo que circule, que entra a este nodo, es la misma que la carga por unidad de tiempo que salga, porque si no se estaría acumulando carga en este nodo y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, tiene que ocurrir que I es igual a I1 más I2. Es decir, la corriente que circula a través de la batería tiene que ser igual a la corriente que circula por el resistor 1 más la corriente que circula por el resistor 2. Que es lo que está escrito aquí. Por lo tanto, utilizando la ley de Ohm para sustituir los valores de la corriente en el resistor 1 y la corriente en el resistor 2, podemos poner que esas corrientes son delta V sobre R1 más delta V sobre R2. Es decir, estamos aplicando la ley de Ohm aquí y estamos aplicando la ley de Ohm aquí. Sacando factor común delta V, nos queda entonces que la corriente I que circula en esta rama del circuito, es decir, la que circula a través de la batería, es igual a delta V por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y de manera análoga como hicimos con la combinación serie, si se reemplaza a este conjunto de resistores por una resistencia equivalente que permita circular por el circuito la misma corriente I, entonces en este circuito vamos a tener que esa corriente I va a ser igual a el delta V que establece la batería sobre esa resistencia equivalente. Con lo cual, igualando esta expresión con esta expresión, terminamos obteniendo que para determinar la resistencia equivalente de resistores que están conectados en paralelo, la expresión que hay que utilizar es esta que está aquí. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia del resistor 1 más 1 sobre la resistencia del resistor 2. Y en el caso que haya más de dos resistores conectados en serie, simplemente lo que hay que hacer es sumar toda la resistencia de todos los resistores conectados en serie. Por ejemplo, si tenemos 4 resistores en serie, tendríamos un circuito así, donde este es R1, R2, R3 y R4. Y la resistencia equivalente sería la suma de estos cuatro, de la resistencia de estos 4 resistores. Y para el caso paralelo, en el caso de que tengamos más de 2 resistores, que es el caso que vimos recién, simplemente hay que seguir sumando los inversos de la resistencia de cada uno de los resistores conectados en paralelo. Por ejemplo, si tenemos 3 resistores en paralelo, vamos a tener un circuito que es como este, en donde
acá tenemos a la batería y acá tenemos el resistor 1, el resistor 2 y el resistor 3. Los circuitos domésticos, los domiciliarios, están cableados de modo tal que los aparatos están conectados en paralelo. Es decir, cada uno de los aparatos funciona conectado al mismo voltaje, que en nuestro caso es el de 220 volts, y cada aparato funciona de manera independiente en el sentido de que si se desconecta un aparato del circuito o si se conecta el aparato en el circuito no afecta a ninguno de los demás. En cambio, en un circuito serie, si uno desconecta uno de los aparatos del circuito, el circuito queda abierto y deja de haber circulación de corriente en todos los elementos. Esa es básicamente la razón por la cual en un circuito domiciliario se utiliza una conexión paralelo. Y ahora vamos a ver leyes de Kirchhoff. El procedimiento para calcular parámetros en circuitos eléctricos se realiza utilizando dos principios conocidos como leyes de Kirchhoff. Ahora vamos a ver a estas leyes, pero antes vamos a ver cómo se denominan a las diferentes partes de un circuito. Se denomina nodo al punto en un circuito donde una corriente puede dividirse. Entonces, por ejemplo, en este circuito que tenemos una batería y dos resistencias en paralelo, en este punto A hay un nodo, ya que la corriente se bifurca. Y en este punto B también hay un nodo. Hay dos corrientes entrantes y una saliente. Se denomina rama a la parte del circuito que se encuentra entre dos nodos. Con lo cual, en este circuito hay tres ramas. Una rama es la que va desde B hasta A por este camino, la otra es la que va de A a B por este camino y la otra es la que va desde A a B por este camino. Y se denomina malla a cualquier camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Con lo cual, en este ejemplo, podemos ver que hay tres mallas. Un camino cerrado dentro de este circuito podría ser este que estoy indicando aquí. La corriente sale de la batería, llega hasta A, atraviesa R2, llega a B y vuelve a la batería. Otro podría ser este camino. Sale desde A, atraviesa R1, llega a B, atraviesa R2 y vuelve a A. Es otra malla posible. Y por último tenemos esta malla, que también es un recorrido cerrado y está formado por dos ramas, por esta y por esta. La corriente sale de la batería, atraviesa R1 y vuelve a la batería. Y ahora sí, habiendo establecido estas definiciones y esta nomenclatura, podemos definir las leyes de Kirchhoff, que son dos. La primera se denomina ley de nodo y establece que en cualquier nodo la suma de las corrientes entrantes debe ser igual a la suma de las salientes, lo que se puede representar como una sumatoria sobre todas las corrientes que están en el nodo y se consideran con signo positivo las que son entrantes y con signos negativos las que son salientes. Y la segunda ley se denomina ley de malla y establece que la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier malla de un circuito cerrado debe ser igual a cero, lo que se puede representar a partir de esta expresión. La sumatoria de las diferencias de potencial sobre toda la malla tiene que ser igual a cero. Lo que hay que tener en cuenta también es
de manera correcta el signo de las diferencias de potenciales. Y eso lo vamos a ver ahora con unos ejemplos. La primera ley es una consecuencia de la conservación de la carga eléctrica. Y la segunda ley es una consecuencia de la conservación de la energía. Y ahora sí vamos a ver dos ejemplos, uno para la primera ley y otro para la segunda ley. Para la primera ley vamos a considerar este circuito que consta de dos resistencias que están conectadas en paralelo y conectadas a una batería. Inicialmente se debe determinar un sentido de circulación de la corriente en cada una de las ramas que están en contacto con ese nodo. Entonces, en esta rama se considera que la corriente es entrante, en esta es saliente y en esta también es saliente, ya que lo que estamos suponiendo es que en esta malla la circulación de la corriente es así y en esta malla la circulación de la corriente es así. Por lo tanto, en cada rama, este que está indicado aquí es el sentido que tienen las corrientes. Y lo que obtenemos al aplicar la primera ley de Kirchhoff es que I sub 1 es positiva porque entra al nodo, I sub 2 es negativa, es decir, se le resta, I sub 3 también es negativa y todo eso tiene que ser igual a 0. Y la segunda ley la vamos a ver sobre este circuito que consiste de dos resistencias conectadas en serie y conectadas a una batería. La corriente que circula por la única malla que hay, que es esta, es I, y las diferencias de potencial de la batería es B, la de la resistencia 1 es B1 y la de la resistencia 2 es B2. Para escribir la segunda ley, lo que hay que hacer inicialmente es ver cuáles son los terminales de los elementos que están a un mayor potencial y a un menor potencial. Por ejemplo, en este elemento, que es la batería, este terminal es el de mayor potencial y este es el de menor potencial. En esta resistencia, el elemento que está, el extremo que está a un mayor potencial es este, y el que está a un menor potencial es este. Eso es así porque este extremo está conectado directamente al terminal positivo de la batería, con lo cual ningún otro punto del circuito va a poder tener un potencial que sea mayor a el del terminal de la batería, el terminal positivo de la batería, con lo cual este necesariamente tiene que ser menor. La convención es que siempre que una corriente atraviesa una resistencia, el terminal que está a un mayor potencial es el terminal desde el cual ingresa la corriente. Y el potencial que está, el terminal que está a menor potencial es aquel por el cual sale la corriente. Es decir, acá la corriente entra por este terminal, entonces el que está a un potencial mayor. Siguiendo esa regla, para esta resistencia, que la corriente la atraviesa así, este es el borde que tiene mayor potencial y este es el que tiene menor potencial. Entonces, ahora se puede realizar el siguiente método. Se grafica una flecha en cada elemento que vaya del terminal negativo al positivo. Y ahora, para escribir la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff y tener en cuenta de manera correcta los signos de las diferencias de potencial, vamos a implementar el siguiente método. Vamos a establecer un sentido en el que vamos a recorrer esta malla. El sentido que vamos a elegir es en el sentido horario. No importa el sentido que uno elija, el resultado final va a ser el mismo. Y se va a asignar a la diferencia de potencial en un elemento un valor positivo
si en el sentido que se recorre, la flecha que se dibujó tiene el mismo sentido que ese recorrido. Y se le va a asignar un valor negativo a la diferencia de potencial si cuando se recorre se lo está haciendo en el sentido contrario al de la flecha que se dibujó indicando la diferencia de potencial. Entonces, en el caso de la batería, que es el primer elemento que encontramos en esta rama, le asignamos un valor positivo porque estamos recorriendo en el mismo sentido que indica la flecha. En la resistencia R1 estamos recorriendo en el sentido contrario al que indica la flecha, con lo cual a esa diferencia de potencial hay que considerarla negativa. Y lo mismo ocurre con la diferencia de potencial en la resistencia 2. Se la considera negativa porque se recorre en el sentido contrario al que se dibujó para la diferencia de potencial. Dado que no hay más que estos tres elementos en la malla, entonces esto se lo tiene que igualar a cero. Y esto es lo que establece la segunda ley de Kirchhoff. La suma de todos los potenciales a lo largo de una malla tiene que ser nula. Y así hemos visto todos los contenidos de la parte de electricidad, con lo cual vamos a ver el resumen. Como definiciones tenemos las siguientes. La corriente eléctrica I en un conductor se define como la tasa de variación de la carga con el tiempo, es decir, es la derivada de la carga respecto del tiempo. Y esa es la carga que pasa a través de una sección transversal del conductor. La unidad en el sistema internacional para la corriente es el ampere y un ampere equivale a un coulomb por segundo, dado que la corriente es carga sobre tiempo. La densidad de corriente J en un conductor es la corriente por unidad de área. Y la resistencia R de un conductor se define como la diferencia de potencial aplicado a ese conductor sobre la corriente que por él está circulando. La unidad en el sistema internacional es el volt por ampere y se define como un ohm que se representa con la letra griega omega mayúscula. En cuanto a conceptos y principios tenemos los siguientes. La corriente promedio en un conductor se relaciona con el movimiento de portadores de carga mediante esta expresión. La corriente es igual a la densidad de portadores por la carga de un solo portador por la velocidad a la que se mueven los portadores por el área de la sección transversal del conductor. La densidad de corriente en un conductor es proporcional al campo eléctrico de acuerdo con esta expresión, en donde sigma, que es la constante de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, es la conductividad. El inverso de sigma es la resistividad y se representa por la letra ρ. Esta ley, que está remarcada aquí, es la que se conoce como la ley de Ohm. Para un bloque uniforme de material, con área de sección transversal A y longitud L, la resistencia en toda la longitud de ese bloque es igual a la resistividad por la longitud del bloque sobre el área de sección transversal. Y la resistividad es una propiedad inherente al material, mientras que la resistencia no depende del tipo de material, sino que depende del objeto en cuestión, porque ya depende de sus dimensiones. Y, por último, tenemos que la resistividad de un conductor varía de manera aproximadamente lineal con la temperatura, según esta expresión, en donde ρ sub 0 es la resistividad a la temperatura T0, que es una
temperatura de referencia, que se suele tomar como 20 grados, y esta constante alfa, que es la constante de proporcionalidad, se denomina coeficiente de temperatura de resistividad. Bueno, y de este modo hemos terminado esta parte que corresponde a el tema de electricidad.